Hola, hola, señor Lérida Romero. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Gualberto Esteban Ortega Páez y en el día de hoy vamos a estar trabajando la actividad reflexionando y actuando sobre la educación inclusiva. Aquí encontramos un taller que contiene 8 preguntas, las cuales las vamos a sustentar. Esto con el fin de ir más a profundidad acerca de la educación inclusiva y la problemática relacionada con la inclusión en el ámbito mundial y en nuestro país. Bueno, luego de ello, de haber dicho eso, pasemos a nuestra primera pregunta. La primera pregunta que nosotros tenemos y vamos a abordar en el día de hoy es ¿qué entiende por diversidad cultural? Pregunta número 1. Desde mi parecer, la diversidad se entiende como el conjunto de diferencias y singularidades que caracterizan a cada persona o individuo. Entre esas características tenemos culturales, lingüísticas, étnicas, de género, socioeconómicas, cognitivas y físicas, entre otras. Reconocer la diversidad implica valorar esas diferencias como un recurso y no como un obstáculo, entendiendo que cada estudiante aporta experiencias y perspectivas únicas al entorno educativo. Hasta aquí nuestra respuesta número 1. Ahora bien, pasemos a la pregunta número 2. Desde su experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo define el concepto de inclusión? Bueno, bien, desde mi experiencia personal y profesional, la inclusión es el proceso intencional de eliminar barreras tanto visibles como invisibles, que impiden la participación plena de todas las personas. Esto significa diseñar entornos, protocolos y estrategias pedagógicas que permitan la participación, el aprendizaje y el sentido de pertenencia de cada estudiante, sin importar sus características o particularidades. Y eso es todo en cuanto a nuestra pregunta número 2. Ahora continuemos con la pregunta número 3, que dice, ¿qué significa para usted educación inclusiva? Bueno, bien. La educación inclusiva, desde mi parecer, es como un enfoque educativo que garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todo el estudiantado. Se basa en los principios de equidad y justicia social y promueve la adaptación del currículo, de los métodos de enseñanza, de los materiales didácticos y de la evaluación para responder a las distintas necesidades de los alumnos. Muy bien, ahora pasemos a la cuarta pregunta. ¿Y qué dice? Considera que es posible desarrollar prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todos y todas las estudiantes desde el aula. Bueno, a mi parecer, es plenamente factible desarrollar prácticas inclusivas desde el aula. Para ello, el docente debe adoptar metodologías activas y flexibles. Por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Fomentar el trabajo colaborativo y diseñar actividades que ofrezcan múltiples vías de acceso. Expresión y participación. Sin embargo, esto requiere compromiso, formación continua y apoyo institucional. Algo que se debe trabajar en el aula para llegar a este tipo de soluciones. Ahora bien, pasemos a la pregunta número 5. ¿Cuáles cree que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes en el aula? Bueno, miremos esto detalladamente.
Vamos por las barreras personales. Aquí encontramos carencias en formación específica, creencias limitantes o medios ante lo diverso. Ahora bien, veamos las barreras familiares. Falta de información o de acompañamiento educativo, expectativas rígidas respecto al éxito académico. Ahora tenemos las barreras institucionales. Aquí encontramos rigidez del currículo, escasos recursos didácticos adaptados, baja dotación de personal de apoyo, en este caso los psicólogos y pedagogos. Muy bien, ahora tenemos las barreras comunitarias. Aquí encontramos los estigmas sociales, poca participación de la comunidad en la escuela, limitaciones de infraestructuras como los accesos físicos y tecnologías. Ahora, veamos la pregunta número 6, que nos dice, ¿cuál cree que son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes de su aula? Bueno, a nivel personal, encontramos aquí la disposición al cambio, empatía, vocación y creatividad pedagógica. En la parte familiar, los factores facilitadores son: parte familiar, la colaboración activa con la escuela, comunicación constante y reconocimiento de fortalezas del hijo. En la parte institucional, encontramos el liderazgo directivo comprometido, capacitación docente en inclusión, espacios de trabajo en equipos y recursos didácticos variados. Ahora, en la parte comunitaria, encontramos redes de apoyo sociales, asociaciones de padres y estudiantes, programas municipales o departamentales de educación inclusiva. Eso es todo en cuanto a esta pregunta número 6, que es muy importante para determinar esos factores que van a ser facilitadores. Ok, ahora bien, pasemos a nuestra pregunta número 7. Veamos qué dice. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos: en el marco de la educación inclusiva, considera que es importante resignificar la práctica pedagógica. Eso dice nuestra pregunta número 7. Bien, ahora veamos, desde nuestro parecer, yo pienso que en el marco de la educación inclusiva, resignificar la práctica pedagógica es esencial. Esto implica pasar de una enseñanza homogénea a una práctica reflexiva, donde el docente cuestiona qué, cómo y para quién enseña, y ajusta continuamente sus estrategias para garantizar que ningún estudiante quede excluido. Y eso es cosa que debería hacer cada docente en desarrollo o desarrollándose en una institución. Pregunta número 8. ¿Qué demandas personales y profesionales considera que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Bueno, desde mi parecer, veamos las demandas personales primero. En las demandas personales encontramos capacidad de autorreflexión, tolerancia a la incertidumbre, creatividad para diversificar actividades, empatía y disposición a la colaboración. Ahora tenemos las demandas profesionales. Dominio es lo primero que encontramos aquí. Dominio de enfoques como el DUA. Habilidades para diseñar y gestionar adaptaciones curriculares, competencias en evaluación formativa y diferenciada. Y aptitud para el trabajo interdisciplinar con familias y especialistas. Especialistas en el caso de el personal capacitado como psicólogos, pedagogos, entre otros. Y eso es todo
en base a estas 8 preguntas que tenemos en el día de hoy. Bien, esa fue mi participación, así que muchas, pero muchas gracias por su atención, teacher.